Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que tengan un excelente quienes habla y les saluda el profesor Mauricio Vargas del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, del Departamento de Informática en el Desarrollo de Software. Continuamos con una entrega más de la serie programando en .NET, ¿verdad? En ASP.NET, ¿verdad? En la tecnología MVC. ¿Y qué veremos en este video número 15? Continuamos con el desarrollo de nuestro ejemplo de MVC.NET, ¿verdad? Para la generación de un CRUD. Recordar que estamos realizando o que realizamos las respectivas validaciones, ¿sí? Eh, de lo que son el registro de los datos que vamos a agregar posteriormente por medio de Entity Framework para todos los datos que van a ser agregados al registro de la respectiva tabla. Ahora, en este video, vamos a proceder a generar el respectivo controlador para tales efectos. Entonces, vamos a irnos directo entonces a la herramienta al Visual para continuar desarrollando, ahora repito, lo que sería el controlador. Ok, ya tenemos entonces, como vimos en el último video, desarrollado y validado, ¿verdad? Lo que sería nuestro View Model para agregar los datos a la tabla de usuarios. Ahora iremos al User Controller, al controlador, donde procederemos a generar el respectivo controlador para tales efectos. Vamos a crear un nuevo método, ¿verdad? Este método, ¿verdad? Lo vamos a denominar el public actions result, ¿verdad? Y lo vamos a denominar add, ¿verdad? Razones obvias. Ok, pero antes de que iba a agregar otro método, pero antes que todo, ¿verdad? Creo que sí. Ah, sí, ya había agregado el page, ¿verdad? De los controladores. Pero debo de agregar, vamos a ver, debo de agregar el ejemplo mvc.models.viewModels. Le voy a agregar nuestros el namespace, porque puse coma el namespace, ¿verdad? Tenía que agregar, ¿verdad? Entonces las vistas de los modelos para poder agregar otro método, ¿verdad? Que voy a denominar, realmente es action result, pero, bueno, y perdón, y el nombre se va a llamar a propósito exactamente igual que el anterior, pero con una diferencia, ¿verdad? Que este otro método va a recibir, ¿verdad? User View Models, ¿verdad? ¿Sí? Como parámetro. Esa es la diferencia de este add con respecto a este. Bueno, de este método add con respecto al otro método add, que básicamente, repito, lo que va a recibir es como parámetro el modelo que generamos anteriormente. Y en el caso de, bueno, ya tengo mis dos métodos, en el caso de este método, ¿verdad? Por medio de Data Annotation, ¿verdad?
tengo la grandísima ventaja que yo puedo definirlos para que estos entren única y exclusivamente por post, ¿verdad? Bueno, en el caso de este otro, por ejemplo, puedo definirlo para que este solamente sea por el método get, ¿verdad? Entonces con el data annotation, vean qué ventaja, ¿verdad? Tiene para efectos de validaciones de este tipo el data annotation. Me parece que vamos a tener que desarrollar un cursito exclusivamente solo de esto. Pero en momento baste decir, ¿verdad? Que estas son validaciones para lo que son los procesos de entrada de datos. Y en el caso del add, ¿verdad? Bueno, y nos está dando este error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos hecho el return. Y en este caso, este nos va a retornar, bueno, la respectiva vista, ¿verdad? Obviamente, porque es un controlador. La vista no la tenemos, ¿verdad? La vista vamos a proceder a agregar la vista, ¿verdad? Y ok, y ahí está, ¿verdad? Y recuerden que no preciso exactamente, pero en un video anterior, ¿verdad? Hicimos este proceso de cómo, bueno, aquí me falta el punto y coma, bueno, ahorita se lo coloco, de cómo era que se agregaban las vistas, ¿verdad? Entonces aquí ya está haciendo la herramienta toda la maroma para agregar lo que es la vista. Aquí me falta punto y coma, me está dando este error. Y vean que ya se generó entonces que se me hizo. Aquí está nuestra vista. Pero ya les repito y les indico, ya en un video anterior, ya nosotros vimos cómo era que se agregaba este asunto de las vistas. ¿Verdad que sí? Ok, entonces aquí voy a poner, ¿verdad? O que la vista pues tendrá que recibir un model, ¿verdad? Al principio no lo estaba colocando, pero necesariamente en caso de que haya un error posteriormente, pues es importante agregar aquí este model. Esta vista tiene que trabajar. Entonces, ¿por qué es importante esto que estoy mencionando? Porque si en algún momento falla la petición, ¿verdad? Es a partir de aquí entonces que se tiene que volver a generar la misma a partir de este model que yo voy a pasar aquí, ¿verdad? O que vamos a anotar acá. Entonces, aquí, ¿verdad? Con el famoso razor, ¿verdad? Recordemos que entonces aquí pongo models, ¿verdad? Ejemplo MVC, punto model, ¿dónde está? User, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Obvio, ¿verdad? Porque tengo que irme hasta la carpeta View Models y posteriormente, ¿verdad? Aquí el User View Models, que es el que acabamos de crear, ¿verdad? El User View Models, ¿verdad? Que es el que recientemente teníamos por acá, ¿verdad? Perdón, el que habíamos creado anteriormente. Ok, vamos a guardar todo esto. Control S. Control S. Listo. Ok. Entonces ya tenemos agregado, ¿verdad? Nuestro View Models, nuestro User View Models. Y nuestro View Back, ¿verdad? Yo le voy a poner posteriormente agregar usuario. ¿Ah? Usuario. Y entonces ese es el título que aparece en el navegador. Ese viewback, si no me equivoco, déjenme ver, no, este es el layout que se me hizo.
entonces ese es el título, este viewback, ¿verdad? Es el que aparece ahí en el navegador. En el caso de nosotros, recordemos que es este viewback, son los títulos que van a aparecer en cada una de las vistas. Entonces, para no estar repitiendo texto, ¿verdad? Entonces, igualmente, aquí yo lo puedo hacer, ¿verdad? Puedo hacer esto, es muy útil. Entonces, el viewback punto title, ¿sí? Y ahí se va a repetir el viewback, ¿verdad? Para no estar ahí repitiendo. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, verdad? Voy a cerrar un poco aquí de cosas. Voy a cerrar esto para que no se vea. eh, ok, listo. Y aquí pues voy a agregar nuestro formulario, ¿verdad? Ya digo, no es un curso de HTML, así que esto yo lo voy a ir haciendo y tampoco es que me voy a poner a explicar, ¿verdad? Qué son estas etiquetas y qué es lo que estoy haciendo, porque pues ya si tendría que yo explicarle a las personas externas, sé que mis estudiantes no, pero los que estén viendo externamente este video tutorial tendrían que, o tendría que explicarles qué son estas etiquetas que estoy agregando, pues permítanme decirle que están en el curso equivocado, ¿verdad? El curso de MVC, por ahí hay varios cursitos de lo que es HTML básico, pero aquí, en otras palabras, lo que voy a agregar es un simple formulario. Entonces, aquí cómo hago, perdón, les decía, para abrir mi formulario, ¿verdad? En MVC hay algo denominado helper, que es lo que vamos a utilizar para generar la apertura de nuestro formulario. Y el helper nos ayuda básicamente a crear las etiquetas eh, que se requieren con el formato MVC, las etiquetas HTML me refiero. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ustedes lo eh, pueden usarlo como mejor prefieran, ¿verdad? Hacerlo con formato de HTML, yo prefiero hacerlo de esta forma. En forms, ¿verdad? ¿Y cuáles son los parámetros que va a recibir, verdad? Entonces recordemos que el primero es el método, ¿verdad? Nuestro método add. El segundo, ¿verdad? Recordemos que es el controlador, el user, bueno, aunque el controlador, ¿verdad? En este caso se llama user controller, nótese que yo omito la palabra controller, ¿verdad? Y solo utilizo el user, ¿verdad? Es algo interesante, ¿verdad? Porque en este caso, nuestro controlador se llama user controller, ¿verdad? O lo que sea controller, ¿verdad? María controller, pues yo solo utilizo la palabra user en este caso y omito escribir aquí en los parámetros que inicialmente recibe en este caso el user, ¿verdad? Y la palabra controller la omito. El tercer parámetro, ¿verdad? Que va a recibir es el método por el cual se va a ir, ¿verdad? ¿Verdad? El método por el cual se va a ir el dato, que en este caso indicamos que es por post, ¿verdad? Y el cuarto son las etiquetas HTML. Y ustedes, aquí yo no le voy a poner nada en este caso, nada más para que darles una idea de, de qué es lo que me estoy. Aquí ustedes pueden poner las clases, ¿verdad? Que quieren que se generen, ¿verdad? De las etiquetas, estilos, ¿verdad? Las clases de estilos y todo eso. Por ejemplo, yo puedo poner aquí role igual, ¿verdad? Igual, form, puedo agregar la clase,
Es interesante, ¿verdad? Que cuando pongan los class de HTML, perdón, ¿verdad? Coloquen la ROA, ¿verdad? Porque si no, se las va a identificar como la palabra reservada class de, de, de C Sharp, ¿verdad? La palabra reservada class. Que una clase entonces va a ser igual a taca, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Ven, y aquí entonces ustedes, bueno, yo no voy a poner nada, ninguna clase, nada más es para que ustedes vean que ahí se pueden entonces agregar todas las clases de estilo que ustedes prefieran, ¿verdad? Eso es, eh, repito, para darle algún estilo en específico de Bootstrap, lo que sea, y alguna de esas clases. Sigue es colocar aquí un atributo de seguridad, ¿verdad? Esto es un helper, ¿verdad? Voy a colocar esta frase, ¿verdad? HTML, bueno, arroba html.antiproperty token, ¿verdad? Esto lo que nos permite es que no nos hagan una petición desde afuera, sino que se genera un token interno. Eso es algo de seguridad que es muy bueno que nosotros lo coloquemos. El segundo helper que voy a colocar, ¿verdad? Es el siguiente, ¿verdad? HTML validation measures, ¿verdad? Es cuando se genere algún tipo de error, ¿verdad? Entonces yo voy a remitir este mensaje, ¿verdad? Entonces esto lo que hace que en el div, ¿verdad? En este div, cuando exista un error, solo cuando exista, si no existe un error no se muestra. Entonces lo que se va a mostrar aquí, lo que voy a incluir es una clase, la clase TextEngine, ¿verdad? Y lo que va a hacer es que se va a mostrar en rojo, ¿verdad? En el caso cuando hay algún error. Y eso, recuerden, ¿verdad? Esto es Bootstrap. Igual no voy a ponerme a explicar aquí el tema de Bootstrap porque no es alcance de este video tutorial ni de este curso el tema de Bootstrap. Pero baste con saber, ¿verdad? Para los que saben de Bootstrap, que esto es una clase de Bootstrap. Y esto, sobre todo, es un error provocado por el data annotation, ¿verdad? Ok, entonces este video tutorial, bueno, ya se nos hizo un poco más extenso de lo que yo quisiera. Estoy tratando de hacerlos cortos, ¿verdad? No hacer videotutoriales muy extensos, ¿verdad? Entonces vamos a dejar este video tutorial hasta acá y en la próxima entrega continuaremos, ¿verdad? Con lo que es el desarrollo de nuestra vista. Entonces nos vemos en el próximo tutorial y continuaremos con esta vista. Entonces recuerden dónde quedamos para que continuemos.